Hola, hola mis hermanos, saludos desde Cozumel, para el grupo de instrucción teológica en cualquier parte que usted nos esté escuchando, ya sea en la madrugada, en la tarde o en la noche. Esta es la 16ª semana de exposiciones del tema, la ideología de género bajo la lupa. Del 11 al 15 de mayo vamos a tener una exposición interesante llamado El aborto bajo la lupa bíblica. Luego de haber tenido ya 15 facetas del tema de la ideología de género bajo la lupa, pues hoy tendremos un acercamiento bíblico y teológico al tema del aborto. La frase interrupción del embarazo es una falacia, una farsa, que es parte, desde luego, de la verborrea política de la ideología de género. Es falaz porque el aborto no es interrupción, ya que la interrupción es la suspensión temporal de un proceso para más tarde reanudarse. Y en un aborto no hay reanudación. Se usa otro término también que tiene que ver con un tema de salud, pero ese no es un tema de salud porque es un tema de muerte, en que entran dos sanos y sale uno muerto. Eso no es un tema de salud, tampoco no es un problema de salud como lo es el tema del cáncer, entre otros. Más bien, en lugar de ser una interrupción, se trata el aborto de una extracción definitiva de una vida del vientre materno donde fue concebido. Digo bien, es una vida. No entra en discusión si encaja dentro del concepto realmente de lo que es vida. Y estamos diciendo que aquí no se está discutiendo el concepto jurídico de persona, pero es una vida independiente, independientemente de la etapa de desarrollo en que ella se encuentre. Es una vida. No solo es una vida, sino que es una vida humana. Y si la vida humana es, vamos a decir, sagrada, incluso cualquier tipo de vida es sagrada, cuanto más la vida humana. Por lo tanto, no solamente se trata de una vida, se trata de una vida humana, siendo la vida un don de Dios, que es un derecho natural por creación, es decir, que no te lo dio ninguna persona más que el de arriba. Y es un don inseparable, es algo que podemos decir no negociable, es inalienable, pegada al hecho de existir. Quitarla de cualquier modo, cualquiera que sean las causas, es un asesinato. En el concepto bíblico, por la implicación de llevar la imagen de Dios, la vida humana es superior a la vida animal, la cual es muy contradictoriamente cuidada, y estamos de acuerdo, ¿verdad? Que se cuide la vida animal, la vida natural de las plantas también, pero cuánto más la vida humana. Incluso hay gente que está buscando vida en Marte y otros planetas, y eso es, podemos decir que es una contradicción cuando aquí en la Tierra están despreciando una vida humana. Esta nueva vida se constituye en un nuevo ser desde el momento mismo de la concepción. Esto es biología básica. El momento de la unión entre el óvulo y espermatozoide. Es independiente a la vida de la madre que la porta. De hecho, cuando leemos primera de Pedro 3:7, dice que ambos, el hombre y la mujer, por eso se dice al hombre que trate a la mujer como vaso frágil, porque ella es coheredera del don de la vida. Y eso tiene dos implicaciones, ¿verdad? El sentido espiritual es que también ella es heredera de la salvación, pero en sentido físico, lo que significa 1 Pedro 3:7 cuando se dice que ella es coheredera de la vida, está diciendo que ambos, el hombre como la mujer, son portadores juntos en la unión sexual de la vida en colaboración con Dios incluso. Por eso es que se habla allí de ese misterio de la vida. Por eso en la teología se le llama traduccionismo al hecho de que hay algo misterioso que sucede en el mismo momento de la concepción. Es decir, se traduce la continuidad de un alma que Dios pone en colaboración con papá y mamá, y hay algo misterioso allá. Así que no es solo hijo de tal mamá, no, sino que también es hijo del papá. Y ahí es algo muy interesante porque es independiente al cuerpo de la mamá,
pero también en colaboración con el papá, porque no puede haber un hijo sin un papá también. Lo maravilloso que es una colaboración misteriosa entre papá, mamá y Dios en la concepción de un nuevo ser. Esto es un milagro. A este cigoto o feto, al tener vida, también se le aplica entonces el concepto no matarás. O sea, no le vas a quitar la vida a ese nuevo ser que ya tiene vida. De hecho, es un templo ya. Al tener un cuerpo, tal vez diminuto en cualquier etapa en que se encuentre de su formación, es un templo del Espíritu Santo, porque dice, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y advierte el Señor, el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá también a él. De ahí que Dios advierte sobre las manos derramadoras de sangre inocente en Proverbios. Pero en el Salmo 139 maravillosamente dice, mi embrión vieron tus ojos. Lo que nos está diciendo es que Dios está mirando ese cigoto desde el mismo momento de la concepción y todavía advierte él en el libro de Mateo que el que hiciera tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se le ate una piedra de molino y se le arroje al mar, porque sus ángeles miran, y yo digo con espada desvainada, siempre el rostro del Padre que está en los cielos, cuidándolos a ellos. El aborto bajo la lupa bíblica va a ser expuesto esta semana con más detalle por nuestro hermano el pastor Abel Aníbal Ferreira. Él es pastor en un pequeño poblado de la provincia de Córdoba, Argentina, de la Congregación Evangélica Pentecostal de Rosario, y es pastor de una iglesia local. Y yo lo admiro mucho porque es un adulto mayor que está en redes sociales predicando, y yo le pido a todos respeto para nuestro hermano y escuchen atentamente lo que Dios tiene para esta semana. El aborto bajo la lupa bíblica. Bienvenido, y este es su espacio, hermano Aníbal. Usted puede disponer de él como bien le pareciera. Gracias por aceptar esta invitación. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Aníbal, como bien ha presentado el profesor, el maestro, el hermano Salomón. Gloria a Dios. Esta semana me ha tocado el privilegio de dirigirme a ustedes sobre una temática que es muy delicada. Claro que al verlo desde la óptica bíblica, lo que vamos a hacer es precisamente mostrar a través de este problema que no se puede discutir, ni tampoco podemos nosotros entrar en esa discusión en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la realidad que conlleva esa voluntad divina. No vamos a entrar en la discusión científica relativa, porque hasta ahora no ha tenido ningún éxito para los que desde hace siglos nos venimos oponiendo generacionalmente a este tema. Los hijos de Dios, los cristianos, religiosos o no, disfrazados de cristianos o no, hace mucho que vienen marcando esa diferencia y esa condena al aborto. Así que en pocos minutos más, Dios mediante, vamos a estar entregando los primeros capítulos que los vamos a ir grabando en forma directa en exposiciones de este tipo y que ustedes van a ir recibiendo en el transcurso de hoy, mañana, y tal vez ya podamos completarlo hasta mañana, porque el mensaje evangélico que trata este tipo de problemas
es bastante sencillo y simple, porque no tenemos que probar que el aborto es un crimen, porque no es un tema en el cual nosotros debiéramos intervenir. Para eso están los estados judiciales, para eso están las legislaturas donde se establecen las leyes. Es una cosa diferente. El mensaje al cual nosotros vamos a apelar es el mensaje del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga ricamente. Ya estaremos en unos minutos más exponiendo esto con toda la claridad que nos sea posible. Dios lo bendiga ricamente. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Buenos días para los hermanos de América que están conectados y que van a recibir esta reflexión. Soy el hermano Aníbal Ferreira, desde Córdoba, Argentina. Pertenezco a la Iglesia de Jesucristo, como todos los que conmigo se congregan en este grupo, Instrucción Teológica. Y soy perteneciente a la Iglesia de Jesucristo extendida por todo el mundo, e integrante de la Congregación Evangélica Pentecostal de Rosario, la CEP, que es presidida por el pastor Carlos Agustín Luque Aubán, de la cual mi congregación, Libres por Gracia y Verdad, forma parte de un conglomerado de pastores y de iglesias que conformamos esta plataforma, esta Congregación Evangélica Pentecostal. Me identifico como tal, aunque no soy pentecostalista. No sigo ninguna doctrina humana que tenga que ver con lo pentecostal. Y por la gentileza del pastor Salomón, del profesor y líder de esta plataforma, he sido escogido para presentar el tema del aborto conforme a la Escritura. Por lo consiguiente, en el desarrollo de este tema, voy a hacer alusión a las realidades que vive la humanidad desde los orígenes de la misma, pero fundamentalmente en los 2 últimos siglos, que es donde este tema del aborto hizo eclosión. Visto desde la óptica bíblica, el aborto en sí solamente es tratado dentro de la ley como un medio más de desobedecer el mandamiento que dice no matarás. Y visto desde esa óptica, el aborto es eso, un pecado. Gloria a Dios. Todos los miembros de la Iglesia del Señor tenemos plena conciencia de que el aborto es un crimen y una falta grave a la ley divina, pero ni más ni menos grave que cualquier otro pecado. En principio, el mandamiento no matarás es violado cuando se comete un aborto voluntario o como consecuencia de una actitud imprudente, de un accidente o de un golpe involuntario. La Escritura es muy escueta, pero también muy precisa en cuanto a la responsabilidad y a la condena de aquellos que sean hallados culpables de un aborto. La simplicidad en cuanto al tratamiento de este tema va a ser la característica de nuestro trabajo.
y no se va a centrar tanto en definir la culpabilidad, sino en determinar la acción espiritual en beneficio de los involucrados en el aborto. Porque nuestra actitud ante esta temática, y tratándose de una reflexión bíblica, no podemos olvidarnos de cuál es nuestra misión dentro de la Iglesia de Jesucristo. La gran comisión que Jesús les imparte a sus discípulos en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y dice el versículo 20: y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Tal vez alguno entienda que es innecesario en una plataforma, en un grupo en donde la gran mayoría de los integrantes de ella son personas harto conocedoras del Evangelio. Nosotros vamos a tratar un tema que aqueja al mundo y en el marco de lo que la Biblia contiene al respecto. El tema es urticante y cargado de actualidad. Mi país, Argentina, es seguramente el último de los países en haber aprobado una ley que legaliza la interrupción de la gestación. Así se la llama a la ley. Yo diría la última en aprobar una ley que faculta a las personas a no ser penalizadas por cometer el crimen de matar un bebé en el vientre de su madre, incluida la madre que lo permite. Se despenalizó esto. La ley anterior prohibía el aborto, pero permitía el aborto en casos excepcionales. Era muy pequeño el abanico que abarcaba, pero permitía el aborto producido en embarazos cometidos por medio de violaciones, y especialmente a mujeres, la ley decía tontas, o sea, con alguna tara mental que les impedía, a pesar de la adultez, negarse a hacer lo que no sabían qué era u oponerse. Y hombres valiéndose de ese estado de la mujer, tenían sexo con ellas, lo que era considerado para la vieja ley una violación. Y también cuando el riesgo de vida de la madre estuviera en peligro, y de esa manera se optaba por el aborto para salvaguardar la vida de la madre. Existe una marcada tendencia de muchos ministros evangélicos a intervenir directamente en temas políticos. Y esto lo tengo que comentar porque precisamente cuando se aprueban este tipo de leyes es cuando muchos de nosotros salimos con los tapones de punta, con la lanza, el arco y la flecha, a tratar de defender u oponernos a aquello que consideramos es un agravio a la ley de Dios. Y estos que se involucran y terminan involucrando a Dios en favor de sus preferencias políticas, ideológicas,
y a veces hasta raciales. Lo que no resulta en sí mismo una falta, si no fuera que Dios no los ha acompañado en sus reclamos, y eso nos demuestra el error de haberse embanderado en un reclamo político. Y esto ha permitido que las llamadas guerras de Dios, establecidas por el mundo religioso, y digo mundo religioso porque no solamente abarca a miembros de la Iglesia de Jesucristo, pastores, ministros, sino también a sacerdotes y a la Iglesia romana, con todas sus estructuras. Así ocurrió en mi país cuando se decretó la guerra de Dios contra la ley del matrimonio igualitario, la cual ya lleva más de una década vigente y que no ha corrompido al mundo, ni en absoluto. El problema es que la guerra se perdió. Se perdió porque la ley fue aprobada en el primer intento. Y nosotros no le podemos hacer perder una guerra a Dios. Es más, Dios no perdió la guerra porque Él no intervino. Porque si hubiera intervenido para apoyar la lucha de los pastores. Esa mezcla aberrante de cristianismo e idolatría es probable la causa por la que Dios no intervino. No nos engañemos, que Dios no haya intervenido no significa que Él esté de acuerdo en que se apruebe esa ley. Es una ley del Estado. La separación del Estado con la fe y la religión es total. A nosotros solamente se nos manda a acatar la ley, a sujetarnos a los gobiernos seculares, nada más. No se nos manda a estar en desacuerdo con lo que ese sistema representa o con el gobierno que hacen, ni a estar a favor. Solamente a sujetarnos a la ley. Ahora bien, con la ayuda del Espíritu de verdad y guardando el auténtico rigor bíblico, vamos a procurar tratar este tema hasta el límite de nuestras capacidades y posibilidades. Amén. Ya sigo con el siguiente audio. Gloria a Dios. Seguimos entonces con el audio 2. Y vamos a entrar en el desarrollo. Y vamos a mostrar las leyes de Dios en cuanto al aborto. En este caso, accidental o provocado con o sin la intención de que el aborto se concrete. Las características de la nación hebrea, de la humanidad en general, en el tiempo que se establece el pacto mosaico de Éxodo 19, no contemplaba al aborto como una costumbre o una forma de interrumpir la gestación, como una forma de matar al bebé en el vientre de la madre para evitar que éste lo pariera. No existía eso, ni ante casos de violaciones, ni ante ninguna opción. No estaba previsto, no se concretaba el aborto de esa manera como llegó a hacerse en el futuro. Al contrario, todo apuntaba a generar descendencia al extremo que las hijas de Lot, convencidas de que no había mujeres ni hombres en la tierra para darle a su padre descendencia, ellas tomaron por su cuenta la obligación de acostarse con su padre, al que previamente habían embriagado con vino, y se embarazaron. Ellas ignoraban que la destrucción de Sodoma y Gomorra y algunas otras villas circundantes había terminado con la vida de todos los hombres y todas las mujeres. Ellas ignoraban que eso
más bien creían que no había nada. Hay que ver Génesis 19, del 31 al 38, para comprender la situación. Independientemente de esto, que alguna vez nos fue planteado como una aberración divina, haber permitido eso, como si Dios interviniera en los actos voluntarios que hacen los hombres, o que Dios no lo penara. Eso es ignorancia. Dios a las dos tribus descendientes de los dos hijos, de las dos hijas de que tendrían que haber sido nietos y no hijos de Lot, Dios les impartió alguna maldición y algunos castigos. Pero fíjese, no tiene tanto que ver con la gestación, sino con la conducta que adoptaron al ingresar a la tierra prometida Israel, o sea, sus hermanos mayores. Y la acción no debería ser analizado bajo la moral de la actualidad, de lo que hoy nosotros pensamos, de la cultura que hoy gobierna nuestras vidas, comparada con aquello ocurrido allá en los principios, digamos, de la nación hebrea que estaba todavía en gestación. El mundo continúa con sus costumbres y sus tradiciones sin que el aborto fuera un motivo de preocupación. Sin embargo, entre las contingencias del diario convivir para el tiempo de Moisés y de la impartición de la ley, Dios, en su infinita presciencia, conocimiento de las cosas que no han ocurrido todavía, estableció normas y castigos para el aborto producido accidentalmente, por ejemplo, en medio de una riña. Y aquí tenemos que hacer referencia a la palabra de Éxodo 21, versículo 22 al 25. Es necesario transcribir este texto, no nos olvidemos que estamos hablando del aborto a la luz de la Escritura, ¿no? Y dice la palabra de Dios, que leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No somos trinitarios. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No más de eso. Pero convengamos que es bastante, ¿no es cierto? Ya con eso es suficiente. Esa es la ley de Dios. Pero estamos hablando de que el pastor Salomón y yo nos tomamos a trompis porque tuvimos una discusión, no nos pusimos de acuerdo. Entonces, viendo mi esposa de que yo estoy perdiendo la pelea, o la esposa de nuestro pastor Salomón, y discúlpeme, pastor, que nos tomemos por referencia, e interviene su esposa, y yo, para sacármela de encima, le aplico un golpe en el vientre, y esta señora estaba embarazada. Y como consecuencia de esto, sufre un aborto. A lo mejor puede suceder un nacimiento prematuro y la criatura nace con vida, pero en vez de nacer al 9º mes, nace en el 7º o en el 8º, cosas por el estilo. Entonces hay una pena para esa casa. Y otra diferente es si hay muerte. Y cuando dice si hay muerte, no detalla si la muerte es de la criatura o la muerte es de la mujer, es de los dos. En ese caso, vida por vida. Está clarito. Aunque la regla parezca cruel, y el mundo la puede considerar cruel, es lo más equitativo que se podía dar. Por otra parte, no nos
cabe a nosotros ponernos a discutir si está bien o está mal. Esto le ponía límites a la venganza personal, porque si Dios no le ponía límites, podía suceder que uno de los dos, el damnificado, saliera a cobrarse la vida de toda la descendencia de aquel varón. Toda la descendencia de aquel varón. Por ejemplo, lo que pasó con la violación de la hermana de uno de los hijos de Jacob, hija de Jacob también, que habiendo sido violada por un príncipe, el hermano, los dos hermanos de esta muchacha, negociaron un posible matrimonio que el príncipe deseaba y anhelaba porque se había enamorado de la joven, y para que ese matrimonio se pudiera concretar, no solamente pidieron dotes, sino que pidieron de que se circuncidaran. Y cuando lo aceptaron y lo hicieron para formar parte de la nación, cosa que era una costumbre, una buena costumbre, pero no era una ley. Aquellos aceptaron y circuncidaron a todos los varones de aquella tribu, esclavos, siervos, todos. Y al tercer día, que es cuando la circuncisión en los adultos es cuanto más duele y más molesta, estos vinieron, seguramente acompañados de sus siervos, y los pasaron a degüello a todos. Bueno, para que esto no ocurriera, Dios puso una ley. Ojo por ojo, diente por diente, es mucho mejor que haberlo dejado libre. Dios le puso límites, aunque parezca una cosa tremenda, cosa de bárbaros, como me dijeron a mí alguna vez. Eso le puso un límite muy necesario. Parecerá cruel, pero no lo es. Obsérvese que la condena no está relacionada con un aborto voluntario, sino con un aborto consecuencia de una riña entre personas que pudieran producir lesiones a una mujer embarazada, y como consecuencia ella abortare. En caso de muerte del feto o de la criatura, el causante debía ser ejecutado, independientemente de que dicho aborto hubiera contado con la intencionalidad o no del que lo provocó. No se trata de juzgar el antecedente a la luz de la moral presente. Nuestra percepción nunca puede evaluar la visión y conducta de Dios. No tenemos capacidad. Pero este es solo un ítem en la materia. Y no juzga el aborto voluntario de la embarazada, por sí misma o con la ayuda de terceros. Más, hemos de inferir que la ausencia de alusión no implica autorización para abortar tampoco, porque si se va a condenar el aborto producto de una falta de intención, simplemente de una agresión, casi podría ser en defensa propia, porque yo estoy peleando con otro varón, que se meta a la mujer y ya es tener ventaja, porque inclusive hasta podía venir armada. Amén, gloria a Dios. El aborto voluntariamente provocado por la mujer embarazada o sometida a tal, aún sin su consentimiento puntualmente, no está considerado bíblicamente. Aunque sí hay condena en muchos pasajes bíblicos a lo que es a la confirmación de que el individuo ya es un ser humano, es un individuo desde el embrión mismo. Pero no es eso lo que vamos a demostrar a través de la Biblia. No es eso. No es necesario. Con el no matarás alcanza y sobra.
Ahora, la discusión leguleya en cuanto a si es un ser humano desde el momento en que se junta el óvulo con el espermatozoide es una cuestión a discutir entre la ciencia. Pero nosotros estamos viendo esto a la óptica de la Escritura. Y aunque la Escritura no lo trate, a través de una multitud de textos bíblicos, vemos que para Dios, la intervención de Dios en esa gestación está desde el momento que Juan y Rosita pensaron en unirse en un matrimonio o en una relación sexual. Porque la palabra es simple, ¿eh? Se unirá, dejará a su padre y a su madre, el varón, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La señal de que el varón se une en una sola carne y son marido y mujer es que haya dejado a su padre y a su madre. Porque si no lo dejó, entonces tiene una relación cama afuera y no como corresponde. El que deja a su padre y a su madre y se une a la mujer es marido y mujer con ella, pero a vivir juntos y a soportar todas las responsabilidades que corresponden. Entonces, no está considerado bíblicamente. No se registran casos como los que se debaten en el presente. Y en este sentido, el argumento que se discute en cuanto o a cuándo es el momento en el cual lo que se está gestando en el vientre de una mujer es considerado una persona y hasta qué momento no lo es una discusión estéril que no se ha resuelto todavía. Para nosotros, en el momento que el espermatozoide perforó al óvulo, allí hay una nueva criatura en evolución. En ese sentido, si se me permite decir, la teoría de la evolución existe. En ese sentido, en el que un óvulo y un espermatozoide, el inicio fundamental de esa criatura, se unen y ahí da nacimiento a un nuevo ser. No hay acuerdo y el espacio es muy amplio, desde los que sostienen que este comienza cuando el espermatozoide perfuma al óvulo femenino, que es lo que pienso yo, lo que ocurre en las primeras horas posteriores al coito, hasta quienes dicen que se debe contar a partir del tercer mes, y quienes más extremadamente sostienen que hasta que el bebé no nace no es una persona. O sea, las posturas van desde un inicio, perforación del óvulo por el espermatozoide, a el alumbramiento. En esta materia podemos mostrar algunos textos en el que Dios registra su opinión hablándole a los hombres con los siguientes textos. A eso vamos en el siguiente audio. Y con este... Amén. Amén. Bien. ¿Cuándo empezamos a ser una persona para Dios? En Jeremías 1, 4 y 5, el profeta dice: ustedes saben que lo que el profeta dice, lo dice el profeta, pero la inspiración de las palabras del profeta están en el poder de Dios. Su Espíritu Santo es el que nos guía, el que los guía a los profetas. No nos vamos a incluir porque nosotros no somos profetas, simplemente somos predicadores. De todas maneras, la palabra que predicamos es inspirada por Dios. ¿Qué dice Jeremías? Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Esto lo dice Jeremías. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios que vino a él? Y esa no se puede discutir. ¿Qué dice Dios? Antes que te formase en el vientre te conocí.
Observe, antes que te formase, no dice que te formases. No es el feto que se forma a sí mismo, sino que en el vientre de nuestra madre, Él, Dios, nos forma. Y antes que esto ocurra, Él ya nos ha conocido. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Se podrá decir que esto guarda relación con Jeremías y que no se vuelve a repetir. No te confundas. La presciencia de Dios, que es el conocimiento previo de todas las cosas, es lo que determina en Dios la elección y posterior predestinación de todos nosotros. Independientemente de que quien les habla estuvo 40 años deambulando por el mundo, desperdiciando su vida, su juventud, su salud y su intelecto, un día, en el cumplimiento de la elección y de la predestinación, porque nos conoció antes que fuéramos formados en el vientre y antes que naciese nos santificó, es que hoy estamos desempeñando la actividad que cada uno dentro del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia, Dios le ha dado para que cumpla. Esto que ocurre con Jeremías es lo que ocurre con cualquier ser humano que ha nacido. Esta declaración demuestra claramente que la relación Dios, creador, con el hombre, creación, tiene un inicio, aún antes de su formación. Podría decirse antes de que el polvo se uniera y creara a una criatura. No debe confundirse con germinación. Esta tiene que ver con la relación humana y formación. Tiene que ver con la predestinación divina, con el llamado y con el futuro ministerio de cada uno. Y además debemos entender que esa formación es una tarea divina. Se lo repito, la formación de esos ministros es una tarea divina que produce el Espíritu Santo. Ejemplo, los descendientes de Jacob se podían contar por cientos de miles, pero solo a Moisés se le apareció la zarza ardiendo. ¿Significa esto que el resto no fueron formados en el vientre de sus madres con el conocimiento de Dios? Desde luego que no. Y como el hombre no puede conocer cuál será el llamado de Dios para este embrión que se va a abortar, es muy probable que al matarlo estemos matando un instrumento esencial en el divino plan que para la humanidad tiene previsto Dios. Y no se trata simplemente de que pensemos que al abortarlo nos perdemos un Beethoven o nos perdemos un Da Vinci o nos perdemos un Von Braun o nos perdemos un Messi. ¿Me entienden? No, no se trata de eso. Gloria a Dios. Ay, Dios querido. Desde luego que cuando nos formamos en el vientre de Dios, nadie puede prever qué es lo que va a salir a los 9 meses. Lo que sí sabemos es que cuando matamos, estamos matando a algo esencial en el divino plan de Dios, que Dios tiene previsto, con lo que ya no se trata de un evento casual, producto de una riña, sino de una transgresión voluntaria
a una norma divina. Más allá que el mundo incrédulo no respetan estas reglas divinas, en el juicio de Dios, ellos van a rendir cuenta por sus conductas, porque esto no va a quedar sin pena ni gloria, va a tener su sanción, van a tener que rendir cuenta. Y esta y otras muchas reflexiones serán tomadas como elementos de prueba de que Dios se ocupó de divulgar su voluntad a todo el mundo. Esta tarea que viene desarrollándose, gloria a Dios, en este grupo, que ya estamos creo que en el punto 15, si mal no recuerdo, 15 semanas, algunas veces fueron 2 semanas, o sea, que andamos alrededor de 20 semanas martillando con la temática que tiene que ver con una conducta humana que está conduciendo a la humanidad a un total error. Y el aborto es una de ellas, porque está discutiéndose en todas las sociedades y en todas las comunidades este tema. Y con lo que nosotros venimos a traer no es precisamente para oponernos a ellos, porque no es a eso a lo que nos manda la Gran Comisión. Lo que no significa que muchos cristianos desarrollen esa actividad, especialmente aquellos que han sido dotados y capacitados para poderlo hacer en el campo y en el terreno que se libra esa batalla. Mi tarea, en esta oportunidad, no está abocado a esa lucha, sino está abocado al mensaje bíblico. Y el mensaje bíblico no es el que condena solamente el aborto. El mensaje bíblico es también el que te ofrece la salvación para tu vida. ¿Me van siguiendo? Esta realidad que evidencia la Escritura da pie para entender que la predestinación de Dios tiene que ver con el futuro de cada ser procreado. La respuesta es no. No. El llamado obedece a que Dios, por su presencia, o sea, el conocimiento previo de lo que el hombre va a hacer con su vida, llama a cada uno conforme a lo que cada uno va a hacer, acorde a su naturaleza. Así lo llamó a Noé, y no se equivocó. Lo llamó a Abraham, a Jacob, a Moisés y a Josué. Del mismo modo llamó a David, pero también a Saúl. ¿Nos va siguiendo? A Pedro, a Juan, pero también a Judas Iscariote. Para que cada uno cumpliera aquel rol para el cual estaba preparado y en condiciones. Eso es presciencia. Eso es predestinación. No lo obligó Dios a que Judas Iscariote hiciera lo que hizo. No lo predestinó para eso. Dios sabía que él lo iba a hacer, sin que nadie lo empujara, sin que nadie le dijera nada. A los hombres y mujeres que van a ser juzgados por sus obras, no les van a faltar hechos para justificar la sentencia de Dios. De allí que la fe tenga la importancia que tiene en el proceso de la redención, de la misma manera que la ausencia de fe es la causa de la condenación. Y por otra parte, la fe es un producto comerciable. Algunos lo creen así y por eso hacen sus buenos negocios, pero no es un producto comerciable. No se compra ni se vende, sino que, como leemos en Romanos 12:3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué vas a decir? ¿Que no tienes fe?
o la estás rechazando? Dios te la dio, la repartió a cada uno. Y la medida de fe que repartió no es más para ti ni para mí. Es la misma para todos. Pero si alguno tiene falta de fe y cree que necesita más, pues pídala a Dios. Así lo dice Santiago. La fe es algo que está en cada uno y ni siquiera requiere de un mérito personal determinado para que él la tenga. Dios la repartió a cada uno y a cada uno es responsable del uso que hace de ella. ¿Qué sabe la madre abortiva? El médico que realiza el aborto, el legislador que dicta las leyes que despenalizan esta operación. ¿Qué saben si ese feto que asesinan no estaba predestinado por Dios para ser un siervo escogido para su servicio y el de la humanidad, para ser un sabio, para ser una eminencia en medicina, para ser un deportista ejemplo, aunque no llegara a ser creyente? Porque la predestinación de Dios es para todo el mundo. Amén. Mañana seguimos con el siguiente texto que trata sobre estas cosas. Hasta aquí llegamos hoy y espero que no sean tan pesados, pero con todo respeto, no estoy acostumbrado a fraccionar demasiado estos temas. Dios me los bendiga ricamente. Mañana, Dios mediante, vamos a presentar otros 3 o 4 audios siguiendo con esta materia. Dios los bendiga mucho. Hasta mañana.